Diferencia de potencial y la función potencial. Debido a que la integral curvilínea en el campo electrostático es independiente del camino, podemos usarla para definir la siguiente magnitud escalar phi2,1, que es el trabajo por unidad de carga efectuado para mover una carga positiva desde un punto P1 hasta un punto P2 en el campo eléctrico. Es decir, phi2,1 depende de los puntos P1 y P2 y se le conocerá como la diferencia de potencial entre los dos puntos. Diferencia de potencial eléctrico. Las unidades de la diferencia de potencial eléctrico en el sistema internacional son el volt, que son igual a 1 joule sobre coulomb. En otras palabras, necesitamos 1 joule de trabajo para trasladar una carga de 1 coulomb del punto P1 a P2 en este caso. Ya hemos dicho que nuestra diferencia de potencial depende de los puntos 1 y 2. Pero ¿qué pasa si mantenemos fijo el punto P1? De esta forma, nuestra phi2,1 será una función solamente de P2, es decir, será una función en coordenadas espaciales X, Y y Z. Y entonces tendríamos que recordar simplemente que por definición phi2,1, o bueno, phi en este caso de X, Y, Z, implica un punto de referencia o tiene un punto de referencia. P1 en este caso. Podemos decir entonces que phi es el potencial asociado con el vector de campo eléctrico. Y como vimos antes, es una función escalar que depende de la posición, es decir, en un punto determinado su valor es un número y no tiene, por lo tanto, una dirección asociada. En otras palabras, una vez definido el campo eléctrico, tenemos unívocamente determinado la diferencia de potencial. Si nosotros fijamos el punto P1, entonces esta relación estará determinada salvo por una constante aditiva que depende de la arbitrariedad de colocar nuestro punto de referencia. Hagamos un par de ejemplos para que esto pueda ser más claro. Vamos a calcular el potencial debido al campo eléctrico representado en esta figura. Las componentes del campo eléctrico serán en X, KY y en Y, KX, y en este caso, como tenemos un plano, la componente del campo eléctrico en Z es igual a 0. K es una constante. De esta forma, el potencial solo va a depender de X y Y. Vamos a definir nuestro punto de referencia como el punto 0, 0 y nuestro punto P2 como un punto arbitrario que llamaremos X2, Y2. Ahora, para que nosotros calculemos esta integral desde el punto de referencia que pusimos en el origen hasta un punto arbitrario P2, una forma fácil de hacerlo es siguiendo la trayectoria de este camino punteado. Así podríamos escribir nuestra diferencia de potencial como que podemos sustituir como la integral desde el punto de origen 0,0 hasta un punto x2,0 y
otra integral, restándole otra integral que vaya en el intervalo que nos falta, de x2, 0 a nuestro punto arbitrario x2, y2. De esta forma. Esta primera integral correspondería a la trayectoria de este punto a este punto. Notemos que el campo eléctrico en el eje X es igual a 0, por lo cual esta primera integral, es igual a 0. Para nuestra segunda integral tenemos esta trayectoria. Notemos que EY lo habíamos definido como KX y no depende de la Y en esta integral, por lo cual nuestra integral quedaría de esta forma, donde ¿quién es esta X2? Esta X, bueno, es la que correspondía a este punto, que es X2, y nuestra Y, la que obtenemos de la integral, la evaluamos entre los puntos que corresponden a Y, por lo cual esta relación nos queda con este signo negativo como menos KX2 Y2. Este es el valor de nuestra diferencia de potencial. Ahora, como nosotros dejamos este punto como un punto arbitrario, es decir, no tiene nada de especial etiquetar a X y a Y, porque en realidad es arbitrario, entonces puede quedar de esta forma, donde nuestro potencial es igual a esta magnitud escalar. Recordando que este potencial está definido en cualquier punto XY de este campo, con punto de origen, con el punto de referencia en el origen. Y como habíamos mencionado, si nosotros no hubiésemos tomado el punto de referencia como el 0, 0, tendríamos que sumarle una constante, lo cual indicaría ese desplazamiento en el punto de referencia. Hagamos otro ejemplo. Vamos a calcular el potencial debido a una esfera de radio R y densidad volumétrica de carga ρ dentro y fuera de la esfera. Para esto vamos a usar los resultados que ustedes ya conocen de la sección 1.11 para el campo eléctrico dentro y fuera de una esfera. El campo eléctrico desde 0 hasta R está dado por esta relación, y para fuera de la esfera, para R es mayor a R mayúscula, tenemos esta relación. Recuerden que lo vimos en la sección 2.11 y que es muy simple obtener a través de la ley de Gauss. Calculemos entonces el potencial fuera y dentro de la esfera, y recuerden que depende del campo eléctrico y, por supuesto, de los puntos de referencia. Es claro que el campo eléctrico que vamos a sustituir en esta relación es el campo asociado obtenido fuera de la esfera, debido a esta esfera, pero fuera de ella. Y los intervalos de integración aquí, recuerden que es para R's mayores al radio, entonces serían los tomados desde todo el espacio que tenemos fuera del infinito, el cual va desde infinito, todo el espacio que tenemos fuera de la esfera, el cual va desde infinito hasta el radio R, tal como está definido en nuestro campo eléctrico. Aquí he quitado el punto porque el campo eléctrico, su dirección es R igual que el de R, entonces aquí ya está aplicado, y continuaríamos sustituyendo el valor del campo eléctrico. Ahora resta hacer nuestra integral, entonces tenemos que nuestro parámetro de integración de R' sobre 1 entre R' al cuadrado, esto nos deja una menos 1 sobre R', que este signo negativo se nos iría con este, quedándonos de esta forma. Ahora, nosotros podemos sustituir
esto en términos de la carga de una esfera. Supongamos que esta esfera tiene carga total Q. Y recuerden que la carga está definida como la integral de ρ de b. Esto sería igual, como tenemos una esfera, tenemos 4/3 de pi por el radio al cubo por nuestra ρ, que en este caso es uniforme y no dependía del radio. Así, al sustituir esta Q en nuestra relación del potencial fuera de la esfera, tenemos ρr al cubo, que es esta parte, ya tenemos el 3 que está dividiendo, y nos sobra esta parte 4pi, lo cual nos hace falta dividirlo, entonces escribiéndolo en términos de la carga, esto sería igual a Q, nos sobraba ese 4pi, tenemos nuestro epsilon 0 r, y justo es esto lo que nos queda, que justo es Coulomb. Tenemos nuestra carga 4pi epsilon 0 y nuestra distancia lineal. Ahora calculemos el potencial dentro de la esfera. Para encontrar el potencial dentro de la esfera, nosotros vamos a cortar nuestra integral en dos partes. Vamos a ver cómo. Vamos a tomar la integral primero de r a infinito, de la superficie a infinito, y luego de cualquier punto dentro de la esfera, desde 0 hasta r, con esta siguiente integral. Aquí bastaría con sustituir los valores que nosotros ya conocemos para nuestro campo eléctrico. De hecho, esta integral la acabamos de hacer arriba. Al sustituir, bueno, esta integral la tenemos aquí, ya la resolvimos y nos había quedado esto, solo que estábamos evaluando en r minúscula, entonces en nuestro caso tenemos r mayúscula, lo que nos deja esta relación, y me puedo quitar esto, así. La siguiente integral, sustituimos el valor del campo eléctrico dentro y tenemos que la integral de r me da un r cuadrada sobre 2 evaluado en el intervalo, es decir, así al evaluar en nuestros intervalos de integración, lo que tenemos es esta diferencia, y pasando término a término, tenemos el primer término, el segundo término y el tercer término. Ahora el primero y el tercer término son muy parecidos, a esto nos falta multiplicarlo por un medio, y es por ello que es lo que nos queda al hacer la diferencia. Quiero decir la suma, un tercio, vamos a verlo aquí nada más rápidamente, un tercio más un sexto me da 18 abajo, y arriba tenemos 3 y 6, 9, entonces tenemos este medio. Y el último término es este, dejándonos el resultado del potencial dentro de la esfera. Notemos que cuando yo estoy en la superficie, es decir, cuando r es igual a r mayúscula, en este caso que tendría ρ, r cuadrada, porque una se me va aquí, y en este caso tendría sobre 3, y en este caso esta r se volvería r mayúscula, y al restar un medio menos un sexto también tenemos ese factor 3, es decir, nuestro potencial es una función que es continua. Como punto final y muy importante, debemos tener cuidado en no confundir el potencial asociado con un campo eléctrico con la energía potencial de un sistema de cargas. La energía potencial de un sistema de cargas es el trabajo total requerido para reunirlas. Y el potencial eléctrico asociado a un campo es el trabajo por unidad de carga requerido para traer una carga de prueba positiva desde el infinito al punto de referencia en este campo. Ok, bueno, pues aquí terminaríamos.